concepto de sucesión y sus operaciones. Ya comenzamos con el concepto de sucesión la clase anterior, pero ahora vamos a operar con sucesión, es decir, vamos a sumar, multiplicar, dividir y restar distintas sucesiones. Entonces el objetivo es conocer y comprender el concepto de sucesión y sus operaciones. Ok, ahí está entonces el objetivo. A ver, la última clase ya vimos lo que era una sucesión. Una sucesión era una serie ordenada de números, nada más que eso. ¿De dónde vienen estas sucesiones? De cualquier cosa. Por ejemplo, un ejemplo trivial, ya un ejemplo cualquiera, de cualquier, de lo que primero que se me ocurre, ¿ya? Por ejemplo, la sucesión que da cuenta de la altura que describe una pelota al rebotar, ¿ya? Si la dejo caer desde 1 metro, el primer rebote, ¿no es cierto? El primer número de la sucesión, mi término a su 1. Recuerden que las sucesiones se escriben como un conjunto, entre paréntesis, con todos los términos, ¿ya? El primer término se va a llamar a su 1, el segundo término a su 2, el tercer término a su 3, etcétera, 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 ¿sí? En este caso, a su 1 va a ser el primer metro, de donde lanzamos la pelotita, mi a sub 2, el segundo término de esta sucesión va a ser la mitad de ese metro, ¿no es cierto? Medio metro. Y luego el tercer rebote va a ser un cuarto de ese metro, después va a ser un octavo de ese metro y así sucesivamente. Estos números representan los elementos de la sucesión. ¿Ok? Es por dar un ejemplo. Ya, en esta sucesión cualquiera donde se muestra aquí que el primer término es 5, el segundo es 10, el tercero es 15, el cuarto es 20 y el quinto término es 25, ¿no es cierto? Uno puede escribir esta sucesión, ¿ya? Recuerden que esta sucesión llega hasta el infinito, ¿ya? Serían los múltiplos de 5. ¿Cómo puedo escribir mi término general, ¿ya? Mi término a su n, que es el término que viene de lo último, viendo, ¿no es cierto? Fijándome, ¿hay alguna fórmula, profesor, para poder saber cómo sacar los términos? No, no hay ninguna fórmula, es solamente se le tiene que ocurrir, ya que una sucesión puede ser escrita de distintas formas, ya no necesariamente tiene que ser una fórmula específica, ya. Para una sucesión pueden haber distintas fórmulas que me describan el término general, así que no hay una forma de saberlo de antemano, ¿ya? Pero aquí yo me fijo que son múltiplos de 5, ¿se fija? Lo más probable es que el término 6 sea el 30, que el término 7, perdón, ahí sea el 35, etcétera, etcétera. Si me fijo, las sucesiones siguen un patrón, ¿se fija? Entonces yo los puedo escribir mi término general como los múltiplos de 5. Los múltiplos de 5 se escriben 5 por n, donde n corresponden a los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El 1 va a representar mi primer término, el 2 mi segundo término, etcétera, etcétera. Otra forma de escribir una sucesión era de forma recurrente. ¿Cómo eso? Es ocupando el término anterior. Por ejemplo, acá vemos cómo están escritas para esta misma sucesión de dos formas distintas. Una algebraicamente, por medio de una fórmula, y otra de forma recursiva o recurrente, ¿ya? Que es acá. Donde necesito siempre el término anterior. ¿Se fija? Yo me doy cuenta que si al primer término le sumo 5, me va a dar el segundo término. Y si al segundo término también le sumo 5, me va a dar el tercer término. Y si al tercer término también le sumo 5, me va a dar el cuarto término, ¿no? Entonces, otra forma de escribir una sucesión es de forma recurrente o recursiva, ¿ya? Usando el término anterior. Para esto tengo que sí o sí dar el primer término. Tengo que decir que el primer término, el término a sub 1 es 5, para poder seguir con la fórmula general, ¿ya? Porque si busco el término a sub 2, reemplazo n por 2, va a ser a sub 2 igual a ¿qué? Igual a sub 2 menos 1, a sub 1, a sub 1, ¿sí? Más 5. Ahí está. Y a sub 1 corresponde a 5, y 5 más 5 serían 10. ¿Se fijan? Y para el término 3, reemplazo n por 3 sería 3 menos 1, 2. Sería el término 2 que ya nos dio, que es 10, más 5. Sería 15 el término 3. El término 4 sería el término 3 más 5.
El término 5 sería el término 4 más 5 y así sucesivamente. Bueno, eso fue lo que vimos la última clase, ¿ya? Aprendimos a buscar los términos y también, ¿cómo buscábamos los términos de una sucesión? Nos daban una sucesión, por ejemplo aquí a su n, nos dicen que la sucesión vale n al cuadrado más 1, y si quiero buscar los 5 primeros términos, reemplazo por n igual 1, por n igual 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Deja? Entonces, por n igual 1 sería a su 1 igual a 1 al cuadrado 1, más 1 sería 2, a sub 2, reemplazo por 2 lo n, 2 al cuadrado es 4 más 1, 5, a sub 3, reemplazo por 3 el n al cuadrado 9 más 1, 10, y así sucesivamente. Eso es determinar los términos de una sucesión. Pero también podemos, a partir de una sucesión dada, ¿ya? A partir de una sucesión dada, llegar, digamos, a su término general, a su n. Para esto es necesario primero saber que una sucesión es una función, ¿ya? Si es una función, la puedo graficar, ¿ya? Cada vez que tenga una función con un signo positivo al principio, después un signo negativo, después un positivo, después negativo, después positivo, después negativo, o al revés. Primero negativo y después positivo, después negativo, después positivo, etcétera, etcétera. Se llama entonces una sucesión alternada. Y para yo describirla de forma general le voy a agregar el siguiente factor, menos 1 elevado a n, ¿ya? Menos 1 elevado a n va a ser cuando aparezca el primer término negativo, ¿ya? Y el segundo término positivo, el tercer término negativo, el cuarto término positivo. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplace a n por 1, va a ser menos 1 elevado a 1, menos 1. Cuando reemplace por 2, va a ser menos 1 elevado a 2, va a ser 1 positivo, ¿ves? Después va a ser, cuando n valga 3, va a ser negativo el siguiente número. Se fija, este factor se lo voy a agregar cada vez que busque una sucesión que sea alternada, que sea positiva al principio, positiva después, después negativa, después positiva, y al revés, como el ejemplo de acá arriba, cuando es positivo primero, y el segundo término negativo, el cuarto término positivo, se usa el mismo factor, menos 1, pero elevado a n más 1. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplace por 1 acá, el primer término va a quedar positivo, y aquí va a quedar 1 más 1, 2, es decir, va a quedar menos 1 al cuadrado, y eso es positivo. ¿Se fija? Entonces, fíjese acá. Acá tenemos una forma, estas cosas que están acá, que se llama lenguaje algebraico, nos van a servir para poder buscar la mayor parte de las sucesiones. La vamos a buscar con esto, si sabemos esto. Por ejemplo, 2n siempre es par, 2n menos 1 siempre es impar, 2n más 1 siempre es impar, etcétera, etcétera. ¿Se fija? En el cuadrado van a ser los cuadrados perfectos. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. Yo quiero buscar el término general de esta sucesión que está aquí. Lo primero que tengo que hacer es fijarme que arriba vienen puros números impares. ¿Y cómo escribo un número impar? Así como está aquí. Un número impar es 2n menos 1. ¿Se fija? Entonces, lo de arriba, yo quiero escribir esto de forma general. Mi término a su n, ya que este es a su 1, este es a sub 2, este es a sub 3 y este es a sub 4. Entonces yo quiero llegar a mi término general. ¿Cómo yo escribo para saber para cualquier valor de n? Por ejemplo, ¿cómo saber yo cuál es el término a sub 27? No lo sé, pues aquí no me aparece, no voy a estar uno por uno haciéndolo, hasta el 27, no. Tengo que llegar a una fórmula general. Para esto yo me tengo que dar cuenta, primero, que es una función alternada. Se fija que es una sucesión alternada. Primero negativo, después positivo, segundo negativo, después positivo. Y les dije que cuando aparezca primero negativo, ¿no es cierto? Era primero negativo, ¿no? Sí, primero
negativo, cuando aparezca peligro negativo, vamos a usar este factor que está acá, ¿ya? Menos 1 elevado a n. Entonces voy a usar eso. Va a ser mi primer término de arriba, menos 1 elevado a n. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos que los signos se vayan alternando con ese factor que está ahí. Solo conseguimos que los términos de la sucesión se vayan alternando. ¿Ok? Después, sabemos que arriba hay puros números impares, entonces acabamos de ver que los números impares se pueden escribir así. ¿Ya? Este impar parte desde el 3 cuando n vale 1, y este impar parte desde el 1 cuando el n vale 1, así que me conviene este. ¿Sí? Entonces, vengo para acá, y va a ser 2n menos 1, mi número impar. Entonces, cuando n valga 1, va a ser 1 por 2, 2, menos 1, 1, ¿se fija? Cuando n valga 2, va a ser 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3, ¿se fija? Cuando n valga 4, 4 por 4, 4 por 2, cuando n valga 3, perdón, 3 por 2, 6, menos 1, 5. ¿Se fijan que se van describiendo los números? Y los signos los tengo acá, con este factor de arriba. Ok, y abajo yo me doy cuenta que viene el 1, después el 4, después el 9, después el 16, después deduzco que viene el 25, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son cuadrados perfectos los que están aquí abajo. Y anteriormente ya vimos cuáles son los cuadrados perfectos, son el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, justo los números que están allá, y se escriben así, como n al cuadrado. Entonces dividido en n al cuadrado. Y este me va a dar el término general, y ahora sí yo puedo calcular para cualquier n. Para n igual a 27, reemplazo por 27 aquí, y si es impar, va a ser negativo esto, ¿sí? Y reemplazo por 27 aquí y por 27 acá. Y obtengo mi término a su n. Ok, eso es un resumen de todo lo que vimos en la clase anterior. Ya vimos todo eso. Fue harto, obviamente. ¿Alguna duda con esto de la clase anterior, chiquillos? ¿Consultas? ¿Insultos? ¿No? A ver, ya. No, profe, dice Elías. Ya. Espero que los demás no tengan dudas también. Las recurrentes, recuerden, recurrentes o recursivas son aquellas que se pueden escribir con el término anterior. Por ejemplo, esa que está ahí se escribía con el término anterior, sumándole 5 al término anterior. Así se llaman recurrentes o recursivas. ¿Ya? Ok. Ya. Voy a seguir entonces con las sucesiones recurrentes. Son aquellas que escriben con el término anterior. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, la sucesión definida por a sub 1 igual 3 me tienen que dar siempre el primer término, y a sub n más 1 igual a 2 veces a sub n más 1. Es una sucesión recurrente, pues a partir del segundo término, cada uno se ha definido en función del anterior. Fíjense. Para buscar algunos términos de esta sucesión, fíjense. El término a sub 1 ya está dicho, nos lo dieron. El término a sub 2 va a ser, si yo reemplazo por 2 acá, ¿cierto? Va a ser 2 más 1, 3, ¿cierto? El término a sub 2 va a ser, perdón, el término anterior, ¿no es cierto? Más 1, 2 veces a sub 1, más 1. Es decir, 2 por 3, más 1, 7. ¿Se fija? Para buscar, aquí hay un error, ¿eh? F es n más 1 aquí. Y este es n nomás. Ahí está, chiquillos. Hay un error en la fórmula, perdón, del ejercicio. ¿Ya? Ahí sí. Esto sería a sub n más 1, el término que sigue. ¿Ya? Si yo busco 2, serían menos 1 ahí, perdón, ahí sí. Ahí sí. N menos 1, ahí sí. Si yo reemplazo por n igual 2, aquí sería el 2, ¿no es cierto? Ahí sería 2 menos 1, sería el término anterior, 1. ¿Ya? Ahí sí, sería sub 1. Entonces, necesito el término anterior, multiplicarlo por 2 y sumarle 1. Eso es lo que me dice esto. Me dice que tome el término anterior, lo multiplique por 2 y le sume 1. El término anterior es 3.
por lo tanto lo multiplico por 2 y le sumo 1, son 7. Luego, para buscar el tercer término, ¿qué hago? Le resto el anterior, ¿no es cierto? Le resto el anterior, o sea, al anterior le multiplico por 2 y le sumo 1. Sería 7 por 2, 14, más 1, 15. Para buscar el término 4, a sus 4, ¿no es cierto? Reemplazo ahí por 4, ahí 4 más 1 sería el término 3, más 1. El término 3 es 15. Por lo tanto, el término 4 sería 2 por 15 más 1. El término 2 por 15 serían 30 más 1, 31. Ok, y así sucesivamente. No pesquen esto porque tiene un error de escritura aquí, ¿ya? Sería a su n y acá sería a su n menos 1, ¿ok? Sería una función recurrente. Mire esto que está acá, dice determine los 5 primeros términos de la asociación definida recurrente o recursivamente por a su 1 vale 1 y también a su n, el término general, vale 3 veces por el término anterior más 2. ¿Se fija? Entonces, si yo quiero calcular el término 2, el segundo término, reemplazo aquí 2 ahí y 2 acá. 2 menos 1 es el término 1. El término anterior le tengo que sumar 2 y luego multiplicar por 3, ya que está el paréntesis aquí. Entonces, el término anterior es el que me dieron, el 1 aquí, más 2, ¿no es cierto? Me dice que le sume 2 y que después lo multiplique por 3. 1 más 2 son 3 y 3 por 3 son 9. ¿Se fija? Si quiero buscar el término 3, reemplazo por 3 ahí el n y por 3 acá, me va a quedar el término anterior 2. ¿Se fija? El término anterior 2 es 9. ¿Qué dice la función? Dice que al 9 le sume 2 y lo multiplico por 3. 9 más 2 son 11 y 11 por 3 son 33. ¿Se fijan? Para el cuarto término, reemplazo en la fórmula acá a 4, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué? A 3 veces 4 menos 1 serían a sub 3 más 2. Cierre paréntesis. A sub 3 vale 33, 33 más 2 son 35 y 35 por 3 son 105. Y así sucesivamente voy a encontrar todos los términos. Esta forma de escribir esta sucesión, ¿no es cierto? Se llama recurrente. Ok. Mire, esta sucesión es súper interesante porque tiene un nombre, ¿ya? El primer término está definido por 1, el segundo término está definido por 2, por 1 también, y el término general va a ser el término anterior más el término subsiguiente. Es la suma de los dos términos anteriores. Entonces tengo el término 1, F1, que vale 1, y tengo el término 2, puede ser escrito por A o por F, ya que son funciones, ¿ya? Cualquiera de los dos me indica una sucesión, que vale 1. Y mi término general vale F a la menos 1 más F sub n menos 2. Entonces, si yo quiero sacar el tercer término, F3, reemplazo aquí. F3 va a ser la suma de F2 más F1. Entonces F3 vale 2. ¿Se fija? Porque la suma de F2 más F1 es eso que está ahí. Mi término cuarto, mi F4, va a ser F3 más F2. Y eso va a ser, ¿cuántos? Va a ser 3. ¿Se fija? El término que sigue, F5, sin hacer la fórmula, ¿no es cierto? Lo veo desde acá mismo. Es S más S, 5. El término 6 va a ser
este más este, es decir, 8, y así sucesivamente. Ahí está, ¿no es cierto? Y ahí está, digamos, los términos de esta sucesión, los 11 primeros términos, ¿sí? Son esos que está acá. Y esta sucesión es una sucesión muy especial, tiene un nombre, y se llama sucesión de Fibonacci, ¿ya? Se nombra así por un matemático, ¿no es cierto?, italiano, que vivió aproximadamente en el siglo XVIII, que él la utilizó para resolver un problema con la reproducción de parejas de conejos, ¿ya? Eh, ¿Cómo se reproducen los conejos el primer mes, el segundo mes, el tercer mes? N va a ser el número de meses, ¿ya? Él lo usó para eso. El primer mes, por ejemplo, cuando N vale 1, va a haber una pareja de conejitos. Él descubrió esto, él tuvo que hacer el experimento, ¿ya? Fibonacci tuvo que hacer el experimento, ¿ya? Iba a haber una pareja de conejitos al principio. El segundo mes, cuando N vale 2, va a haber también una pareja, ¿ya? Una pareja entonces acá. El siguiente mes, el mes 3, el mes igual a 3, van a haber dos parejas de conejos. Ya van a haber dos parejas. El mes que sigue, el mes cuarto, van a haber tres parejas, el mes que sigue van a haber cinco parejas, el mes que sigue van a haber 8 parejas. Así se reproducen los conejos, ¿ya? Pero esta sucesión él no se dio cuenta, bueno, se dio cuenta después, sí, pero de que se dan muchas formas en la naturaleza, pero de muchas formas, ¿ya? Por eso que se estudia. Hay tantas cosas que se estudian con la sucesión de Fibonacci. Como curiosidad, ya hay una revista de matemáticas, el Fibonacci Quanterly, no sé no se rían de Villa, cómo se pronuncia eso, ya, pero esta revista se dedica exclusivamente a las propiedades de la sucesión de Fibonacci. Ya hay una revista de matemáticas. Es única para la sucesión de Fibonacci porque se da en muchas partes, por ejemplo, el crecimiento de los troncos de algunos árboles, ¿ya? Este sería para el primer año, por si acaso, o primer mes, no sé. Hay que definir de qué especie es el árbol para ver en qué día o en qué mes va desarrollando sus ramas. Ya, pero para el primer intervalo de tiempo, digámoslo así, nosotros ya que no sabemos qué especie es ni cómo crece, para el primer intervalo de tiempo el árbol tiene una rama, para el segundo intervalo de tiempo el árbol tiene una rama, para el tercer intervalo de tiempo el intervalo tiene dos ramas, para el tercer intervalo de tiempo el intervalo tiene tres ramas, para el quinto intervalo de tiempo el, el árbol tiene 5 ramas y así sucesivamente, ¿ya? Casi la mayor parte de los arbolitos en la naturaleza se comporta con esta sucesión de Fibonacci. Otro ejemplo rápido de la sucesión de Fibonacci es cómo se forma la concha del nautilio, ¿ya? Si ocupa primero un área 1, ¿sí? O un volumen 1, después va a ocupar el área 1, de nuevo así el doble del área 1, para el tercer intervalo de tiempo, va a ocupar el doble del área 1, para el cuarto intervalo de tiempo va a ocupar dos veces el área 1, después tres veces el área 1 y así sucesivamente. Y ahí están los primeros dos intervalos del área que va ocupando, así crece esta concha, ya siguiendo la sucesión de Fibonacci. En el tercer intervalo de tiempo va a ocupar la suma de esos dos, pues se fija. En el cuarto intervalo de tiempo va a ocupar la suma de esos dos, o sea, 5 espacios. En el cuarto intervalo de tiempo va a ocupar 5 espacios y así sucesivamente. ¿Se fija? Eso se llama la sucesión de Fibonacci. Eso como una curiosidad. ¿Ya? Ok. Ahora sí. Vamos a lo que venimos, ¿no es cierto? A nuestro objetivo. Chicos, las sucesiones se pueden operar, corresponden a un grupo abelino, es decir, cumple con las propiedades de los números reales. Se pueden sumar, se pueden restar, ¿ya? Se pueden multiplicar por un escalar, ¿ya? Por un número real, cualquiera, por una constante. Se pueden multiplicar entre sucesiones y se pueden dividir entre sucesiones, siempre y cuando una de ellas, la que va a quedar en el denominador, no sea 0, ¿ya? Entonces nosotros podemos sumar sucesiones. Si tengo dos sucesiones por separado, las puedo juntar en una única suma.
¿Qué representa esto? Que todos los elementos de la sucesión, si la deducción A sub n tiene los elementos A1, A2, A3, etcétera, etcétera, hasta el término A sub n, ¿no es cierto? Y la sucesión Bn va a estar dada por los elementos P1, P2, P3, etcétera, etcétera, hasta el término P sub n, ¿sí? Estos son los elementos de la primera sucesión y estos son los elementos de la segunda sucesión. Que sumemos las sucesiones quiere decir lo siguiente, que el término 1 más el término B1, ¿cierto? Coma, el término 2 de A más el término 2 de B, coma, el término 3 de A más el término coma, el término B3, perdón, ¿sí? Etcétera, etcétera, hasta el término N, ¿no es cierto? Hasta el término A sub N más el término B sub N como aparece aquí. Eso es para escribirlo de forma general. Y lo mismo con todas. Es lo mismo que ir restando término a término y el resultado de esa resta, ¿no es cierto? Lo vaya colocando en el primer término de la sucesión, segundo término, etcétera, etcétera. También puedo multiplicar por una constante, ¿no es cierto? Es decir, cada término de la sucesión va a ir multiplicada por la constante. Puedo multiplicar una sucesión con otra sucesión, es decir, cada término de la sucesión van a ir multiplicándose entre sí. Y dividir las sucesiones, es decir, cada término de las sucesiones se pueden ir dividiendo entre sí. Vamos a los ejemplos al tiro. ¿Ya? En un segundo los vamos a ir haciendo, ¿ya? Mejor paso a paso para que lo vayan viendo ustedes. Para esto me voy a robar el ejercicio. El ejemplo, que es este que está acá. Y vámonos a una página en blanco. Pegamos nuestro ejercicio y dice, dadas las sucesiones A sub n y B sub n, A sub n es n al cuadrado más n, y B sub n es 3n menos 1. Se obtiene que, al sumar la sucesión, es decir, A sub n más B sub n, ¿qué voy a obtener? Veamos qué voy a obtener. Voy a obtener primero, me dicen, que si quiero sumar A sub n más B sub n, tengo que sumar todos los términos, ¿no es cierto? Pero lo voy a hacer de forma general, pues no voy a sumar todos los términos uno y uno, sino que más bien voy a colocar aquí mi primer término n al cuadrado más n, más mi segundo término general, que es 3n más 1. Y ahora resuelvo. ¿Cómo? Algebraicamente. En el cuadrado, tengo otro n al cuadrado, no tengo ninguno, así que lo dejo solito. Mi n es con mi n, 3n más n, 4n, más 1, que es el que me sobra. Es decir, A sub n más B sub n es igual a n al cuadrado más 4n más 1. Eso es que si yo quiero buscar los primeros términos de la suma de estas dos sucesiones, por ejemplo, a ver, veamos esto, presten atención acá. Si quiero buscar el término A sub 1, A sub 2, supongamos los dos primeros términos, ¿sí? Yo reemplazo aquí por 1, 1 al cuadrado es 1, 1 por 4 es 4, más 1, eso sería 6. Busco el segundo término, 2 al cuadrado es 4, 2 por 4 son 8, más 1. 8 más 4 más 1, eso sería 13. Pero también lo puedo buscar reemplazando mi A sub 1 aquí y mi B sub 1 acá y sumarlo. Mire, fíjese, me tienen que dar 6. A sub 1 es 1 más 1, eso sería 2. Y B sub 1 sería 1 por 3. 3 menos 1, 2. 1, 2, y esto sería 1 más 1, 2. El primer término, no me da 6, me da 4 acá.
¿qué estamos haciendo mal? A ver, tengo algo aquí que está quedando mal. Es 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Su n sería 1 por 3, 3, menos 1, 2. Entonces ahora 1 sería n, 4, menos 1. Ah, es menos 1, ya, estoy tonteando. Es menos 1. Sorry, me equivoqué acá. Es menos 1 aquí. Ahí sí. Es menos 1, ya que es 3n menos 1, ¿se fija? Yo me equivoqué acá. El primer término no es 6, es 4. Ahí sí, menos 1. Veamos, ahora sí los voy a calcular todos. A ver, de nuevo. Ya, a ver, de nuevo. Entonces daba n al cuadrado menos 1, ahí sí. El primer término entonces va a ser 1, 4 por una 4, menos 1, ahí está bien, pues ahí me da 4, ¿se fija? El término 2 sería 2 al cuadrado 4, 4 por 2, 8, menos 1. Entonces sería 11. Ahora sí, voy a corroborar cuál es el término 2. Acá haciéndolo por partes. ¿Se fija? Sería 2 al cuadrado, sería 4, más 2 serían 6, y acá serían 2 por 3, 6, menos 1, 5, y 6 más 5 me da 11, ¿ve? ¿Se fija que puedo ir haciéndolo término a término? Ok. En resumen, si yo hago todo esto, ¿cierto? Si lo voy haciendo paso por paso, hagamos la resta. Restemos entonces. Hagamos la resta acá. Entonces voy a restar ahora. Esto va a ser A sub n menos B sub n, que es la segunda propiedad. Entonces primero ocupo A sub n, que está ahí, que sería n al cuadrado, más n, menos eso que está acá, le agrego un menos, pero voy a colocar un paréntesis. Ojo, que esto es súper importante, ya que el menos me dice que es válido para toda la sucesión que sigue, no solamente para el 3n, por lo tanto tengo que poner un paréntesis acá. 3n menos 1. Ok. ¿Por qué? Porque tengo que resolver este signo que está aquí. Y eso va a ser igual a ¿qué? A n al cuadrado más n, menos por más menos, menos 3n, y menos por menos más 1. ¿Se fija? ¿Y qué nos va a quedar a n menos b sub n? N al cuadrado. N positiva menos 3n sería menos 2n más 1. Eso es lo que nos queda. Y si quiero buscar los primeros dos términos, a sub 1 y a sub 2, ¿qué debo hacer? Reemplazar por 1 aquí. 1 al cuadrado 1 menos 2 por una 2 más 1. Eso sería 0. ¿Se fija? El primer término de mi sucesión sería 0. Mi segundo término sería, reemplazo por 2 acá, 2 al cuadrado es 4, menos 2 por 2, 4, más 1. Mi segundo término sería 1. ¿Se fija? Y es lo mismo que si lo hiciera por separado. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a multiplicar, ¿no es cierto?, estas dos funciones, que es la tercera propiedad. Ah, no, mi tercera propiedad es multiplicar por una constante. Voy a multiplicar por una constante cualquiera. ¿Ya? Acá supongamos que mi constante sea 3. ¿Ya? Entonces, A sub n por 3 por lambda va a ser igual a lo siguiente, a lambda por n al cuadrado más n. Aplico distributividad, lambda por n al cuadrado sería lambda por n al cuadrado, más lambda por n, lambda por n. Pero lambda vale 3, le acabo de dar un valor. Entonces sería 3n al cuadrado más 3n. Ahí quedaría multiplicado por una constante que sería 3 en este caso. Ya. Vamos a multiplicar ahora estas dos, esa con esa, a su n, multiplicado
por b sub n, y eso sería ¿qué? Sería n al cuadrado más n por 3n menos 1, que sería b sub n, ¿se fijan? Aquí, ¿qué hago? Bueno, aplico distributividad, ¿no es cierto? N por S y N por S, perdón, N al cuadrado por este término que está acá, y N al cuadrado por este término que está acá, después N por este término que está acá, y N por este término que está acá. Entonces, N al cuadrado primero por 3N sería 3N al cubo, y N al cuadrado por menos 1 sería menos N al cuadrado. Ahora, N por 3N sería 3N al cuadrado, y N por menos 1 sería menos N. ¿Y qué me queda? Me queda 3N al cubo, menos N al cuadrado más 3N al cuadrado serían 2, N al cuadrado, menos N. Y ahí me queda mi término general para la multiplicación de estas dos sucesiones, ¿no es cierto? De estas dos sucesiones. Entonces nos queda el último, que sería dividir, ¿no es cierto?, esos dos términos, y lo hacemos al tiro. Dividamos entonces ambas sucesiones. Entonces, la última propiedad que me queda hacer es A sub n dividido en B sub n, y B sub n dijimos que no podía ser 0, y no es 0, ¿no es cierto? Se demuestra fácilmente de que eso no es 0. Ok. A sub n entonces sería n al cuadrado más n, y B sub n sería 3n menos 1. Y ahí queda. Así nomás. No se puede hacer más por esto. Queda así mismo. ¿Ya? Entonces, en resumen, las sucesiones se pueden operar entre ellas. Y también las puedo multiplicar por una constante. A ver, alguien está preguntando algo. Dice, ¿y si Bn llega a ser 0? No, porque está definida, mire. Si llega a ser 0, ojo, por definición no tiene que ser 0, pero si llega a ser 0, entonces, si llegara a ser 0, A sub n dividido en B sub n sería no definida. Ya que, esto fue una pregunta que hizo un compañero de ustedes, ya que cualquier división por 0 no está definida. 2 dividido en 0 es no definida. ¿Se fija? Y también no va a estar definida para las sucesiones. Una división en 0. ¿Ok? Es una propiedad de los números reales, esa. No se puede dividir en 0. A ver, aquí tengo dos consultas más. ¿Por qué en la multiplicación? No, no es en la multiplicación donde pasa, es en la resta, mire, ahí. Ahí pasa a ser positivo. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque tengo que restar la primera sucesión, que es esta que está acá, n al cuadrado más n, y me dice que le reste la segunda sucesión, pero la segunda sucesión no tiene un solo término, tiene dos términos, por lo tanto, eso es lo mismo que poner menos, entre paréntesis, 3n menos 1. ¿Qué indico con el paréntesis? Indico que la resta es válida para todos los términos de la sucesión. Entonces ahora opero n al cuadrado más n, opero por la ley de los signos. Cada vez que vea un signo menos antes de un paréntesis, tengo que cambiar los signos de lo que está dentro del paréntesis. Es decir, me quedaría menos 2 más 3. ¿Ya? Es decir, tengo que cambiar los signos dentro del paréntesis, es decir, esto en vez de quedar positivo me queda negativo, y esto en vez de quedar negativo me queda positivo. ¿Okay? Es por esto que cambia. No es nada más que por eso. Ya está definida como 3n menos 1, pero cambia a menos 3n más 1. ¿Ya? Porque el signo menos lo obliga a cambiar.
No sé si respondí su duda con eso. Aileen, ¿respondí su duda con eso? Sí, al parecer sí. Ya. Un compañero preguntó, una compañera preguntó por qué cambiaba, ¿ya? Y es por el signo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con respecto a las operaciones con... son operaciones, ¿ya? Con sucesiones. Podemos sumar dos sucesiones, podemos restar dos sucesiones, podemos multiplicar una sucesión por una escalar o por una constante, que es un número constante cualquiera. Por ejemplo, acá, mire. Edición, multiplicación. No hay más ejemplos. Okay. Para esta sucesión AN igual a 4N y para esta sucesión BN igual a N partido en N más 1, ¿sí? Si sumamos y si restamos, ahí están, oh, Margot, ahí están los resultados, ¿sí? Ya, chicos, vamos a quedar hasta acá, ya que se nos fue el tiempo. ¿Hay alguna duda, chiquillos, con respecto a esto, a la operación con sucesiones? Mire, si van parejitos, si vienen a todas las clases, no se tienen por qué perder acá, ¿ya? Esto parece difícil, pero no lo es, ¿ya? Es súper fácil. Ya, chicos, vamos a quedar hasta acá entonces porque se nos fue la hora.